Hola a todos, estamos aquí en una nueva sesión de Cicatriz con una nueva invitada que la vamos a conocer de inmediato. Entonces dejo con ustedes a Emilia Díaz para que se presente. Hola Emilia. Hola Manu, gracias por la invitación. Bueno, me presento, es raro siempre presentarse porque uno empieza como por, no sé, al final, ¿qué es lo que es uno? Si Claro. primero es profesión, si es primero hija de quién es, entonces siempre raro, pero mi vida gira en torno a, a vivir el día a día rodeada de la música, que es lo que escogí como gran actividad en mi vida. Entonces paso mis días en la música, creando, también haciendo miles de cosas, tratando de meterme también en la gestión cultural y organizando cosas, como que siempre tengo que estar haciendo algo, no sé si eso es bueno o malo, pero mi vida en realidad es eso, y eso soy, pues soy Emilia Díaz, hija de Ernesto y Diana, nieta de Aida, Hugo, Teresa, Ernesto, y me vine aquí al sur hace muchos años a hacer clases en la universidad, y de eso han pasado casi 14 años. Qué bello, qué bello, qué bello. Sí, pues bueno, ahí para las personas que le interese todo el trabajo y la vida y el mundo de Emilia, le vamos a conectar sus redes sociales y algunos links que podamos como compartir. ¿Sí? Oye, muchas gracias Emilia por la invitación, esta autoconvocación siempre que yo le digo a hablar sobre cicatriz o cicatrices. Así es que vamos a ir de lleno a lo que tú nos quieras compartir y a conversar un poquito más de aquello también. Bueno, tengo hartas cicatrices. Primero en mi cuerpo, eh, tengo hartas cicatrices porque la vida no me ha dotado de muy buena salud, entonces eh, he tenido que lidiar con varias cosas que en realidad nunca les he dado mucha importancia. Creo que alimentar la enfermedad o alimentar ese tipo de cosas, al final, si alimentas algo que no quieres, igual va a empezar a crecer. Entonces, como que generalmente me he encontrado con estas cosas de golpe. Desde muy chica, no sé, eh, me encontraron unos lunares medio extraños que me hicieron tener una Mm, cicatriz en mi espalda. Eh, Cuando yo era chica, me acuerdo, vivía con mis papás en Santiago, todavía no se separaban, y estuve harto tiempo en cama, me acuerdo durmiendo boca abajo porque no podía estar de espalda. Y era chiquitita yo, de haber tenido unos cinco años más mm, o menos. pequeña. Sí. Bueno, después cicatrices en mi amígdalas que yo creo que varios tienen. Ah, ya. Eh, pero fíjate que es bien curioso porque como que siento que todo tiene que ver. Después ya más de grande, el año 2013, claro, el 2013, un día andaba paseando de vacaciones y sentí que algo raro estaba pasando en mí, en mi cuerpo, no me sentía normal, entre comillas. Y yo no soy muy mística, que digamos, pero me pasó que andaba en San Martín de los Andes, en Ujú. Argentina, un verano. Y me acuerdo que, bueno, a mí me gusta harto leer y me gustan las librerías, entonces entraba a las librerías, miraba los libros y cada vez que me encontraba con un libro de frente era como el cáncer en tu vida, así como, era muy raro porque lo que veía tenía que ver con eso, entonces yo decía, será una señal, será una señal y lo encontraba muy extraño. Igual no me sentía bien tampoco emocionalmente, generalmente soy como bien así en mi vida, ya es algo con lo que he aprendido a vivir. Entonces tomé las riendas del asunto, volví a Santiago en ese tiempo y fui al médico, me hice millones de exámenes y ¡pum! Que me encontraron un tumor en la glándula tiroides, en el cuello. Y me enfrenté súper rápido a eso porque en realidad fue, a ver, fue
fue muy rápido, esto fue en febrero, viví casi todo ese proceso acompañada de mi mamá, de mis hermanas, de mi papá, de mi abuelita, de mi tío, de mi familia en realidad. Claro, y fue todo muy rápido porque eso es una cosa que también desde ese episodio de mi vida ya no lo hice más. Como que uno entra a una clínica, a un hospital y no sales más hasta que los médicos Mm. lo deciden. Entonces entré en toda esa vorágine de los exámenes, de las biopsias, y todo pasó como en una semana y media. Y en una semana y media yo estaba en el pabellón. Y fue muy loco porque cuando me dijeron que tenía un tumor y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Esto es que debe ser cáncer, y yo quedé plop. Como que lo primero que le dije, ¿me voy a morir? Mm. Y me dijo, no, me dijo, la mayoría de la gente no se muere con este cáncer, me dijo. Ah, ok, ya, y yo, ok, Tranquiliza. ok, ok, tranquilízate, mujer. Eh, pero es, yo creo que uno de los dolores más fuertes que uno puede sentir, porque a uno le encanta la vida, a uno le encanta vivir. A mí me encanta vivir y me quiero morir de vieja, así, de muy vieja, porque siento que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, entré a toda esta vorágine y me acuerdo que cuando me enfrenté con el cirujano, yo le pregunté, estaba con cada uno de mis papás al lado, mis papás son separados, pero obviamente siempre han estado bien unidos por mí en el fondo, porque se llevan re bien, porque son mis papás también. Entonces ellos tienen una Claro, relación súper chora. bacán. Y tenía un papá acá al lado, no sé cuál de los dos estaba peor, así, de hecho bolsa, porque debe ser terrible que te digan que tu hijo tiene un cáncer y todo eso. De más. Me acuerdo que le preguntamos al cirujano y yo le dije, bueno, ¿y cómo va a ser la cicatriz? ¿Aquí? No, me dijo, va a ser de aquí hasta aquí. Y ahí fue casi mi primer desmayo, porque dije, ¿cómo me van a rajar todo el cuello? Eh, Oh. sí, y después me explicó en realidad que así tenía que ser, porque como tenían que sacar aparte de la tiroides los ganglios y toda la cuestión. Ah. Y ahí fue un momento que en realidad yo trato de recordar las cosas con humor, porque para mí el humor es sanador, siempre ha sido sanador en mi vida. Entonces recuerdo que el cirujano me dijo, oye Emilia, me dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo le dije, bueno, yo soy, Recién te pregunta ahí. claro, porque te mandan que el endocrinólogo, que el oncólogo, todo un montón de médicos. El cirujano es el último que ves para que te va a contar cómo es la operación. Y yo le digo, bueno, yo soy profesora de música, y ahí veo que su cara se empieza a desfigurar. Y después le dije, soy cantante, soy compositora, soy cantante, y ahí veo que su cara empieza a cambiar, y yo digo, ¿pero qué pasa? Y ahí me dice, no, lo que pasa es que el tumor está alojado muy cerca de las cuerdas vocales. Entonces existe una gran, gran posibilidad de que tú quedes sin voz. Y fue muy, muy raro, mano, porque ahí yo me di cuenta de la resiliencia del ser humano. Porque yo Claro. en ese mismo momento, cuando me dijo eso, al tiro dije, ah, ya, pero igual me gusta pintar, me gusta tejer, me gusta, como que empecé a buscar otras cosas, ¿cachai? Como que eso, que podía superar. Y entonces llegó el momento de la operación y todo, y yo, claro, me acuerdo con el pensamiento de que quizás podía salir sin voz de ese momento. Mm. Y bueno, me pasó algo muy extraño. En general en la vida siempre me pasan unas cosas medias raras que no las puedo explicar, entonces es raro porque yo siempre digo que no soy muy mística, pero siempre me pasan cosas que no tienen mucha explicación. Y yo estaba en la pieza esperando que me fueran a buscar para la operación, y llega el anestesista, ¿cachai? Que siempre antes que te operas va el anestesista a hablar contigo y toda la cuestión. Sí, sí, sí. Y te cuento que esto era en la clínica alemana, en Santiago, o sea, una clínica que era como súper top, así, todo así como muy fifí. A todo esto tuve la suerte de llegar ahí porque 6 meses atrás mi mamá, porque siempre mi mamá ha sido muy preocupada de mí, porque estoy lejos, me contrató un seguro de salud que costaba como 10 Mm. lucas al mes, Oh, ¿cachai? Y gracias a ese seguro me pude operar en esa clínica, oh. y muy loco. Claro, porque Bueno, como profesora de música de no, acá. olvídate, pues, olvídate.
muy difícil, o esperar que te llamen o cualquier cosa. Fue una suerte, en realidad, un regalo. Mm. Bueno, llega este caballero, el anestesista, y le pide a toda mi familia que salga de la pieza y todo, y me queda mirando y me dice, Emilia, me dice, a ti nunca te va a ir mal en la vida porque tienes un aura muy especial. Y yo así, ¿qué? Un médico hablándome de aura, como que no sabía qué onda, ¿cachai? Era muy extraño todo, pero me entregué a la situación, le di las gracias, le deseé lo mejor en su trabajo, digamos, que hicieras bien su pega. Y ahí me fui, pues, me fui al pabellón. Mi operación fue súper complicada porque perdí mucha sangre y casi me voy al otro lado. Entonces, de repente me acuerdo que desperté cuando me despertaron de la anestesia y lo primero que hice, te lo juro, Manu, que yo me acuerdo y me da risa y me puse a cantar. Porque el doctor me dijo, ¿cómo estás, Emilia? Y yo empecé, oh, dije, ¿puedo hablar? Y empecé, vuela, pajarito, No, empecé a cantar en el pabellón. qué bello. Entonces, mi mamá después me cuenta, mi papá, mi mamá que estaban en la sala de espera y todo, que sale el médico y les dice, su hija está loca. Su hija está loca, pero está bien. Está bien, se puso a cantar, apenas despertó, quedó bien, no perdió la voz, y ahí vino todo el proceso de acostumbrarme a mi nueva vida, digamos, sin esta glándula que es tan importante para tantas cosas, pues. Exacto. Sí, hoy que los detalles, bueno, yo te conocí más o menos en ese momento de inflexión de tu Sí, estado de pues, cuando salud. estaba regresando. Sí, estabas ahí, ahí nos Sí, conocimos. Oye, que es impresionante cómo suceden cosas que nos pertenecen a este plano de nosotros, o sea, en este plano físico, y que de alguna manera dan respuesta o nos ayudan a comprender esto que nos sucede. Como que me hace mucho pensar en esta situación de la medicina tradicional, tan desconectada también de todos estos planos que nosotros somos, y a la vez cómo se vuelve casi una zancadilla para ellos, tanto para ellos como para nosotros, que tenemos que ser capaces de entender eso, aunque no creamos, ¿cachai? Aunque no creamos, como saber que existen y que conviven con nosotros. Igual es súper loco como pensar en esa situación y también cómo eso deriva en tu afección, porque claro, tu voz, tu garganta, tu enfermedad, lo vulnerable que se vuelve en ti en eso y cómo lo encaminas en realidad, cómo lo solucionas o llevas la carga finalmente. sí, pues. Yo creo que, bueno, es que has dicho muchas cosas bonitas, interesantes, que son tremendos temas para desarrollar, porque Mm, primero yo creo que el tema de la medicina, eh, yo creo que conocemos tan poco. em, bueno, yo además de ser músico y todas las leceras que hago, yo estudié medicina china también. sí. Yo estudié acupuntura, porque me interesaba también conocer otra forma de ver la salud, no solamente situarse en la enfermedad y en los síntomas, sino que situarse en todo el contexto que te produce una enfermedad. Eso me hizo entender también por qué yo me había enfermado, porque yo creo que no es casual que te salga un tumor justamente en este lugar donde tú hablas, donde tú te comunicas. Entonces entendí que durante muchos años de mi vida yo me callé muchas cosas. Mm. Eh, bueno, todavía lo sigo haciendo, como que yo cada vez que lo vuelvo a repetir, pues como que me pego a mí misma y digo, oye, ya, pues ya te enfermaste una vez, no, no, acuérdate, ¿te fijas? Porque de verdad yo creo que cuando uno acumula, 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 no dice, se guarda y al final no lo haces para no molestar a los demás o para no tener problemas, te estás haciendo un tremendo daño. Entonces yo creo que está todo relacionado, eh, y como estamos también viviendo esta contingencia sanitaria y todo eso, uno también se pregunta
de qué manera yo me estoy cuidando, no Mm. solamente tomando un paracetamol cuando me duele la cabeza, sino que de qué manera me estoy alimentando, eh, de qué manera me relaciono con mi cuerpo, le estoy haciendo daño con lo que con lo que me estoy metiendo para adentro. Vienen un montón de preguntas también. Yo creo que es súper importante. eh, a ver, yo creo que estas cosas que pasan te dan dos oportunidades, o la oportunidad de seguir siendo tal cual y no cuestionarte nada, o la oportunidad de sí tomar estos momentos de soledad o de encierro para sí cuestionarte cosas y poder cambiar y poder ser un aporte igual. De todas maneras, sí, de todas maneras, concuerdo con todo lo que tú dices, porque también he vivido como situaciones de estar muy cerca de la salud tradicional, ¿cachai? Y ahí empieza toda Mm, esta vivencia. Igual me produce curiosidad tu cicatriz, como si pudieses describirla, color, textura, como, si la palpas, no la palpas, también porque tú tienes una cicatriz que quizás sea visible, pero tienes una cicatriz adentro, dentro de tus vísceras también, po, como que ahí también claro. hubo sutura, te fijas, y también cómo metaforizas esa cicatriz, como eso me gustaría Sí, saber. mira, eh, es bien loco porque igual cuando, tener una cicatriz en el cuello es como algo bien medio terrorífico. O sea, yo nunca he sido muy amiga del tema como estético, de decir, ay, que me veo linda. Yo como que siempre me he visto todo para sentirme cómoda, ¿cachai? Que es un tema también que tengo porque yo estoy siempre en el escenario y me cuesta ese tema, es difícil. Entonces cuando me sacaron el parche, casi no se me notaba. Ya, igual era chocante verla, porque en el fondo es como tener partido el cuello. Y después con el tiempo me di cuenta que tenía la mala suerte de que yo hago queloides con las cicatrices. Entonces aparte de ser una cicatriz chocante, fue súper feo el proceso porque se me empezó a hacer un cordón en el cuello, Mm, un cordón, que yo me lo empecé a masajear mucho. Bueno, y eso es lo otro, porque te cortan tantos nervios que yo en el cuello hay partes que yo no siento todavía, mm. porque te cortan terminaciones nerviosas. Entonces, en la piel de ese lugar a veces no sientes cuando te estás tocando, es raro también. Y bueno, y con ayuda de hartos consejos, de amigos, de amigas, hasta caracoles me puse en el cuello, empezó a sanar y ese queloide empezó a bajar y solamente me queda acá un poco de queloide, que es como un gusanito, digamos, que está acá en mi cuello. Eh, y por dentro también la recuperación también es lenta porque eh, uno, uno a veces no entiende todo el sistema que uno tiene adentro, o Mm. sea, el sistema de músculos, de nervios, de capas. Entonces, que se cicatrice eso igual demoró harto, yo creo que por lo menos un año para que estuviera como sano, yo pudiera mover bien el cuello, que no me doliera. Eh, pero sí es una cicatriz que yo quiero mucho porque me enseñó a tomar decisiones muy, muy fuertes en mi vida. Entonces, a raíz de esta cicatriz, yo cada vez que me miro me acuerdo y me acuerdo de lo que no tengo que volver a hacer. Entonces, bueno, siempre he leído por ahí o de repente la gente que se va en la volada y dice que la vida te muestra con hechos las cosas cuando no las vas superando y te vuelve a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo para que aprendas de una vez por todas. Entonces yo creo que aprendí bastante y sobre todo, que esto también es súper importante, que si alguien también escucha esta entrevista o esta conversación, igual creo que todos los procesos que uno vive físicos también tiene que acompañarlos con un proceso sanador, además de espiritual, un proceso psicológico, mental. Mm. Yo llegué por esas cosas de la vida también, gente que uno conoce justo en el momento preciso. Yo realicé una terapia muy, muy, muy buena con un psicólogo que se llama Vladimir Huber, que es de Santiago,
que él fue discípulo de Claudio Naranjo, entonces un gallo Mm, muy capo, y él practica una rama que se llama psiconeuroinmunología, ya. que él en el fondo lo que hace es fortalecer tu sistema inmunológico a través de la terapia psicológica y también utilizando un montón de recursos de otras culturas. Un ejemplo, las terapias que yo hacía duraban 3 horas más o menos. Oh, Y había una parte de la terapia donde practicábamos respiración holotrópica, que es una respiración del yoga, que te empiezas a hiperventilar, 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 hasta que empiezas a alucinar. Entonces yo hice esa terapia durante un año más o menos, antes de la operación y después, y es re loco porque es una corriente psicológica que estuvo muy, muy, muy top en los años 70 y ellos experimentaban mucho con ácido para entrar en mm, estados alterados de conciencia y sanar traumas y esas cosas. Pero después se prohibieron el uso de los ácidos y se descubrió que a través de esta respiración también se podía entrar en trance. claro. Entonces, wow, las cosas que uno ve, que uno siente en ese estado, son súper, eh, te van mostrando caminos. Por eso te digo que es raro porque me considero una persona súper poco mística y a veces me cuesta conectarme con lo espiritual, pero he vivido situaciones súper ligadas a eso. Claro. Sí, me sucede que en particular tu experiencia y tu compartir, que esta cicatriz fuese como una ventana, como esta, pudiste como abrir una ventana que quizás está cerrada por ti, por tu historia, por lo que haya sido, por la culpa de otro, pero era una ventana que necesitaba abrirse y esto que me cuentas del aire, del oxígeno, me parece pero maravilloso porque el aparato vocal funciona por los cambios de aire que entran y salen, ¿cachai? Por eso te digo, como la ventana me parece una metáfora como hermosa, o sea, me estoy tomando súper patudamente tu experiencia para yo metaforizar, pero me pasa eso, no sé si ¿qué te ha pasado con eso? Porque me habla de la respiración, me habla de la entrada y salida de oxígeno, me habla de cómo el cuerpo a través de la acción del ventilarse llega a otro estado que también tú tuviste en complicación médica, ¿cachai? Entonces es como muy loco cómo los temas se van cruzando, como Mm. se van acomodando dentro de este caos. Sí, o sea, tú lo has dicho, la vida yo creo que es un caos permanente que no la podemos explicar desde un punto de vista, porque si nos cegamos a explicarla solamente desde un punto de vista, nos volvemos unas personas súper cerradas. Entonces yo creo que hay que ir explicándola de todos los modos que a uno le sea cómodo, ¿cachai? Mm, Entonces, eh, si bien, claro, para mí fue una ventana, de hecho, una de las cosas que recuerdo de esas experiencias como de trance que viví, fue que yo sentí que alguien me tomaba como si yo fuese cual sábana y me sacudía así. Yo sentía que mi cuerpo se sacudía como una sábana. Eh, entonces, tiene que ver con, yo creo que con el soltar, con el ser más flexible, con abrirse a la luz. Yo creo que ese es lo que yo vine a aprender a esta vida, abrirme a la luz. Me cuesta harto, me cuesta caleta, pero, pero creo que eso es lo que tengo que aprender. A eso vine, a abrirme a la luz, a las cosas luminosas. Entonces, todos los días es un proceso y todos los días me acuerdo. Eh, a veces igual, eh, a veces uno siente rabia, porque ponte tú, el cuerpo cambia un montón después de una operación, sobre todo la que me hice yo, donde tienes problemas con el peso, mm, te fijáis, es un tema, ¿cachai? Entonces a veces a uno le da rabia, dice, pucha, ¿por qué me operé? A lo mejor me debería haber quedado así, qué sé yo. Pero de nada sirve lamentarse, yo creo que es una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas. Eh, igual me ha hecho ser una persona también más cauta. Yo creo que antes era muy, no me gusta la palabra así como crazy, en el sentido ¿Intensa? de que sí, o sea,
yo voy para allá, yo voy para allá, yo hago esto, yo hago esto, otro, hago mil cosas y no, nadie me para en esta vida. Y eso me hizo parar un poco, me hizo disfrutar de cocinar algo rico, de ver una película, de darme los permisos también de a veces no hacer nada. Porque, mira, dentro de lo que viví también con la terapia, me di cuenta de que yo tenía muchas cosas pendientes con mis papás. Porque es como la hija que en el fondo como que casi que tiene que ser un poco exitosa porque se fue lejos, la hija mayor, la hija Mm. única de ese matrimonio, entonces como estar demostrando siempre que yo podía hacer cosas y que nadie me no importa, que nadie me ayude, que yo soy, me la puedo, ¿cachai? Es una cosa muy rara que me pasaba antes. Y después de eso, no, pues después de eso, como que me abrí al abrazo de mis papás, al llorar, al decirles a veces, sabes que estoy mal, ayúdenme, así como a veces no me la puedo, a veces sí. Ser más honesta conmigo misma. Sí, yo creo que las cicatrices y las enfermedades en general te hacen enfrentarte a ti por obligación, cosa que mucha gente la hace quite muchas veces. De más que sí. Oye, ¿y de tu repertorio creativo, hay alguna canción que tenga relación a que le hayas dedicado a este proceso tuyo? ¿O alguna repertorio de las personas que te gustan también? Porque sé que eres admiradora de muchos músicos y que te gusta también reversionar cosas. Entonces, ¿tienes algo por Sí, ahí? mira, justamente ahora que estoy preparando mi tercer disco, que espero que salga este año, aunque sea de manera virtual, me da lo mismo. Eh, Fíjate que hay un tema recurrente para mí, que a lo mejor va a sonar como feo, pero siempre he pensado que en esta cultura que vivimos nosotros se malentiende la muerte. Mm. Y yo he estado siempre bien cerca de la muerte por diferentes motivos que en otro capítulo podríamos Ah, conversar. claro. Siempre he estado siempre bien cercana a la muerte o a las enfermedades, súper, por gente que amo, por gente que he visto partir, mi abuelo, un ejemplo, mi abuelo que era como mi padre. Entonces el tema de la muerte para mí, aunque algunos digan, ay, pero mejor no hablar, no llamar a la muerte, no hablar, no, sabes que para mí ese es un tema que últimamente, en mis últimos años, ha sido bien recurrente en mis letras, las letras nuevas. Es como, creo que nosotros tenemos que aprender a, a A entender un abrazar, poco, sí, a a abrazar entender, la muerte. sí, porque estamos al lado de ella, entonces no podemos ser sus enemigos, ¿cachai? Y de hecho ahora voy a estrenar una canción que es de un gran amigo, que es muy loca la historia porque que es Hugo Moraga, que es un cantautor súper conocido y antiguo, digamos, del canto nuevo chileno. Cuando yo era chica iba al colegio y tenía una compañera con la que yo me llevaba súper bien, la Sara. Y la Sara tenía un papá que era ya viejo ya, que siempre le iba a buscar al colegio. La Sara es la hermana también de C-Funk, del Cristian Moraga, de los Tetas. Entonces, este caballero grande que iba a buscar a mi amiga, yo siempre conversaba con él, po. Y un día yo chica, pues, yo le dije que me gustaban los Beatles. Entonces, un día llegó con un libro de los Beatles. Y yo tenía, no sé, 9 años, y era chica, ¿cachai? Era súper chica, 10 años. Y me prestó este libro, yo me lo hice chupete. Y era Mm. fanática desde chica, tenía póster y toda la opción. Y resulta que después, con el tiempo, después mi amiga Sara se fue a vivir a Estados Unidos. Y después, hace unos años atrás, estaba en un carrete en Santiago y llegó el Hugo. Y se puso a guitarrear, po. Y Ujú. empezamos a acordarnos de esas cosas. Y resulta que me mostró una canción que él quería mucho, que se llama Limbo, y que también tiene que ver en algo con la Sara, que fue mi amiga que nos conectó con el Hugo. Y Claro. esa canción habla de la partida que él tuvo de un amigo y de cómo él se imaginaba que el muerto venía a mirar lo que estaba pasando. Ujú. Entonces le pregunté si le podía hacer una versión a su canción, pues.
Así que estoy trabajando en eso. Eh, yo, porque siento de verdad, Manu, que es un tema tan importante que lo trabajemos hasta con los niños. Sí, seguro. ¿Sí? O sea, porque otras culturas, eh, en el fondo la muerte la entienden de otra forma, nosotros somos, siento que súper trágicos, Mm. súper trágicos. Y a veces uno puede caer como en eso que te tachen de fría, pero no es ser fría. Eh, yo creo que es entender eh, que todo tiene un final. Un cambio de página, un cambio Sí, de po, capítulo. sí. Sí, de todas maneras, sí, sí, me hace pensar en muchas cosas, como también de la construcción cultural occidental, la muerte Mm, como castigo, la muerte como fin, la muerte como algo malo. Entonces, claro, está sí. todo Es un un tema tema ahí. que, sí, es un tema muy, muy, muy grande que yo creo que, y tampoco lo más loco de todo es que yo creo que no nos va a alcanzar ni esta vida ni No, ninguna para poder entender qué es lo que realmente estamos haciendo aquí, ¿cachai? quizás Ya me cuando, fui a la volada, siempre me voy a la volada. cuando estemos allá, cuando estemos en el otro lado, lo vamos a entender. Claro, o quizás no, porque quizás no vamos a hacer nada, Claro. es un misterio. Un misterio total. Oye, sí. Mm, Oye, y de los temas que has compartido, que me has verbalizado, ¿cómo o cuál alguno de ellos, o quizás todos ellos, los conecta con este momento que estamos viviendo a nivel tanto mundial, nacional, territorial? No sé cómo lo ves, cómo lo conectas, o si no lo mm. conectas. Sí, es igual, como que tiendo también a conectar todo, o sea, creo que la forma de vida, o sea, yo no soy muy conspiracionista para pensar, ¿cachai? O sea, yo creo que sí las cosas pasan y yo lo que sí creo es que después los gobiernos, la política se aprovecha de lo que pasa, Ujú. ¿cachai? O sea, eso pienso, porque la otra vez leía una tesis súper interesante sobre el tema de este bicharraco y todo, y hablaba de que en el fondo, ¿por qué están apareciendo nuevos virus, nuevas formas de, de enfermedades? Y es porque el hombre, en el fondo, está relacionándose con la naturaleza de una forma que antes no lo hacía. Y eso, ponte tú, tiene que ver mucho con el consumo extremo de carne. Entonces, que ahora en lugares donde nunca antes había comido carne, sí se está comiendo. Entonces, están agarrando, no sé, que viene un coatí, me lo como, que vienen, ¿cachai? Entonces, creo que eso también tiene que ver con esta idea que existe del consumo, ¿cachai? Del consumo y cómo en sociedades más pequeñas está entrando este consumo y está dejando la cagada, ¿cachai? Entonces, creo que a raíz de esas cosas que pueden pasar por esas pequeñas cosas, es que los gobiernos y se aprovechan, pues dice, ah, tate, esta es la de nosotros, ahora que va a empezar a quedar la escoba, vamos a hacer más pobre a la gente más pobre, vamos a matar a la gente más pobre, como que así lo veo, Mm. ¿te fijas? Pero, pero creo que igual toda crisis o este tipo de cosas tienen su origen en un desapego del hombre con la naturaleza. Dejar de entender que somos un todo. El hombre es muy, ¿cómo es la palabra? Como que cuando alguien se cree la mujer, muy soberbio en su relación con la naturaleza, de sentirse sobre. De todas maneras. Entonces, creo que aquí van a haber dos especies de ser humano después de todo esto. Los que realmente logran entender que somos parte de un todo y los que se separan y viven en una virtualidad y les va a acomodar vivir en esa virtualidad. Sí, yo coincido, ahora que tú lo dices, pero creo lo que me da un poco de miedo que esos pocos, o quizás ese sector que se le acomode esto, son los que tienen el poder. Entonces ahí es lo complejo. Porque haciendo conexión con un videíto de estos de Facebook que han aparecido mucho, como la naturaleza no es el problema, el hombre no es el problema, es el sistema que empujó a que el hombre sea tan soberbio y que haya Mm.
desbaratado un sistema natural, orgánico, y que se autosustenta y que provoca entropía, homeostasis por sí mismo, que es la Tierra, ¿cachai? Pero es el sistema, modelo económico el que empujó a la devastación, a la deforestación, al consumo desmedido de cosas, ¿cachai? Entonces, ese sector, que no sé si ojalá sean los menos, van a seguir teniendo este poder, ¿cachai? Y ese yo creo que es lo peligroso. Y también cómo hacemos nosotros el boicot, ¿cachai? Si nosotros, en teoría, queremos creer que somos más, pues, en número y en pensamiento y en todas otras cosas, pero cómo desbaratamos ese núcleo que finalmente nos empuja a vernos de manera tan distante y que estemos más preocupados de la economía más que de la vida de las personas. Uy, es que ese es un temazo porque, de hecho, justo, mira, coincide todo lo que estás hablando tú. Yo estoy haciendo un magíster, ¿cachai? Para variar, así metiéndome más Estudiando. cosas en el mundo, estudiando. Eh, y es un magíster que es súper entretenido porque es de estética, de filosofía, Ah, de la música popular, ¿cachai? Entonces, justo en este módulo que estamos estudiando ahora, estamos estudiando la crítica de la escuela de Frankfurt, ¿cachai? Entonces, es terrible en el fondo también darse cuenta de que todo este sistema hegemónico viene incluso de la revolución industrial, o sea, nos tienen aprisionados en un sistema que lleva siglos, o sea que entonces a veces uno es como súper ingenuo. Y de hecho te quería compartir una cosa que guardé de una de las lecturas que me pareció súper interesante. de ñoño a ñoño. De ñoño a ñoño. Este es un libro de un filósofo, eh, Walter Benjamin, que es de la época de la escuela de Frankfurt, aunque no lo pescaron mucho porque como que el tipo, bueno, era judío y, y nunca lo incluyeron mucho. Los otros filósofos como Adorno, Horkheimer, que eran como unos tipos más, mucho, 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 mucho más duros en su crítica. Entonces, en el epílogo de este libro, Benjamin dice, el fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a expresarse, pero que ni por asomo hagan valer sus derechos. Y Dos ahí yo siglos creo que atrás, 2 siglos atrás. en esa frase se resume eh, tantas cosas, ¿cachai? O sea, incluso que esté pasando, te hace cuestionarte que toda esta revuelta incluso está pensada. Pero como dice ahí, pero vengan a exigir algo, porque ahí sí que no. Manifiéstense, háganse lo que quieran. Sí, igual, va a seguir todo igual, pero no vengan a pedir cosas, porque eso sí que no, cabritos, no, eso sí que no. No está dentro de nuestra. ¿Te fijáis? Entonces, claro, cuando uno empieza de repente a meterse más en la historia y da susto, po. Da susto porque eh, nunca se ha encontrado como una forma que realmente sea exitosa para poder rebelarse en contra del sistema. Como que Mm, han existido, sobre todo dentro del arte, movimientos que han tratado y se han consolidado, pero igual siguen siendo minorías, ¿cachai? sí, bueno, Entonces, y es heavy el también, tema porque uno se pone a pensar, ¿cómo podríamos hacerlo? A mí me da risa cuando de repente veo cuestiones en Facebook, no sé, una amiga, soy vegana, viviendo por la naturaleza, no sé qué, pero tiene Facebook, ¿cachai? O sea, ¿hasta dónde llega la inconsecuencia, la consecuencia de realmente ser un ser que te separas totalmente de este sistema? mm, sí, bueno, dos cosas. Primero que yo siempre he creído que el arte, cualquier lenguaje artístico, siempre es como casi un espejo que ve el futuro, porque hay muchas corrientes artísticas a nivel histórico que te van demostrando, exponentes que te van mostrando que te impulsaban a ver un futuro no tan lejano. Por ejemplo, no sé, pues desde la ciencia ficción, para poner un ejemplo, hasta la literatura, Ray Bradbury, ¿cachai? Como, no sé, hay muchos, muchos ejemplos. Bueno, hasta las mismas civilizaciones antiguas, con sus arquitecturas, cómo se conectaban con el cosmos, con la geometría sagrada, con los ciclos de la naturaleza y que ahora son ciencias,
todas esas cosas que antes eran de otra época. Y ese es un tema que lo podemos conversar en otra ocasión. Y el otro tema es que yo creo que uno igual puede ser el hacker de este modelo. Yo igual me siento súper hacker, como todo el rato, ya te digo que sí, pero te engaño hasta las patas, ¿cachai? Como acepto que me pongas este marco, pero yo dentro de ese marco hago lo que quiero y no te debo explicaciones mientras cumpla con la evidencia que tú me pides, ya bacán. Bueno, un poco lo que vamos a vivir en estos próximos semanas, sobre todo nosotros que trabajamos del arte, que somos Claro. trabajadores del arte, que nos ponen una concursabilidad y que decimos que no, nuestro discurso es decir que no, igual vamos a postular, pero dentro de Mm. esa postulación igual tiene que haber mucho de boicot, creo yo, como que todo el rato hay que interpelar este sistema nefasto. Sí, pues, bueno, yo encontraba esa forma un poco en la educación, Mm. ¿cachai? O tengo muchos alumnos de repente o conocidos que en el fondo boicotean, dicen, no, sí, ya, yo nunca voy a pasar lo que dice en el programa, o sea, ya digo que lo paso, pero en realidad les enseño a los cabros otras cosas, ¿cachai? Y yo creo que cada uno tiene que encontrar desde su rol que le toca vivir en esta sociedad la forma de boicotear a lo mejor con pequeñas cosas y a lo mejor eso se convierte en nuestra revolución, ¿cachai? Sí, pues de todas maneras, yo en mi plano artístico, en mis inicios, son inicios del boicot, entonces me siento muy con esa naturaleza desde siempre. Por ahí, claro, mi institución formadora, profesional, me enseñó como las vías dentro de la regla y todo así muy normal, todo muy protocolar, pero mi naturaleza todo el rato, o sea, me vine para acá y desarmé todo eso o sea, no sé si lo desarmé, Sí, lo ocupo a mi favor, creo que es lo correcto. sí, de todas maneras. Es que si uno sigue repitiendo, está frito. Mm, O sea, la idea es que las cosas que pasen por uno salgan nuevas, mm, creo yo. de todas maneras. Oye, qué hermosa conversación. Emotiva también, porque te conozco hace muchos años y nos une ahí pasiones. También me gusta mucho tu trabajo. Ha sido insumo también para el mío y eso lo agradezco. eh, Muy apoyadora también. Así es que es bello poder conectarse también desde este lugar, a pesar de que siempre nos conectamos de distintos lugares. Esta invitación que hago yo, creo que es una ventanita, como un cafecito, un cafecito en el centro para vernos desde otro lugar. Y eso está hermoso. Muchas gracias, Manu. Pues, y la verdad es que es tan rico conversar en general siempre. Eh, es importante conocernos. Así que podríamos hacer un programa. Nuestro late. Nuestro propio, y conversamos sin límite. Sin límite. Sí, pues muchas gracias a ti y también ojalá que de repente si alguien escucha esto eh, pueda entender también o alguien que haya pasado o esté pasando por eso. Como me decía mi tata y una frase que siempre recuerdo, todo pasa, aunque uno se encuentre en un momento más doloroso, más heavy, todo pasa. Después, en unos meses más, la situación va a ser otra. Exacto. Muchas gracias, Emilia. Nosotros vamos a dejar hasta acá esta conversación. Vamos a seguir conversando en off. Así que detenemos esta grabación y nos vemos en otra oportunidad con Cicatriz Recopilaciones Humanas. Adiós. Chau.